Muy buenos días, queridos amados hermanos en Cristo. Que la gracia y la paz del Señor sea en cada una de sus vidas en este nuevo día que el Señor nos permite vivir. Y una vez más, gracias al Señor porque Él es quien hoy nos permite estar nuevamente llevando un mensaje de su palabra, un mensaje para la gloria y honra de Él primeramente y para también dar esperanza y dar ánimo en cada una de nuestras vidas. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros, gracias por acompañarnos en este devocional. Y bueno, antes quisiera que oráramos para que el Señor hoy sea guiándonos, sea dirigiéndonos en este tiempo de estudio. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Dios del cielo, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy nos permites ir nuevamente a tu palabra, Señor, allí a ese mar de sabiduría que hay, Señor, allí en tu palabra, Padre. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos la has dejado para que podamos ir estudiarla, Señor, aprenderla, Señor, guardarla y poder practicarla para tu gloria y para tu honra, Señor. Entonces, gracias por ello, Señor, y queremos dejar a tus pies esta oración pidiéndote antes guía, dirección por medio de tu Santo Espíritu para que tú seas hoy guiándonos y dirigiéndonos en este tiempo de estudio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera hoy seguir compartiendo de lo que llevo compartiendo en algún tiempo de estos devocionales. Y quisiera preguntar de pronto cuál es el máximo objetivo de nuestra vida en este momento de tiempo de dificultades, de tanta de pronto incertidumbre que tenemos. ¿Cuál sería nuestro objetivo en la vida en este tiempo? Y es lo que quisiera que nos preguntáramos también. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios que sea nuestro máximo objetivo en este tiempo? Pues el Señor hoy nos permite ir a su palabra. Quisiera que fuéramos un momento al Salmo 119, versículos allí, en el Salmo 119, versículos del 9 al 16. Y vamos a estar estudiando más puntualmente un versículo allí, pero quisiera leer porque quiero compartir otras cosas que están en este pasaje también allí. Dice la palabra de Dios así. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Empieza con una pregunta, con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito Jehová, oh, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que en toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Allí está hablando el salmista de guardar la palabra de Dios. Y más que todo vamos a de pronto estudiar lo que dice en el versículo 11. Vamos a estar centrándonos allí. Tres frases que dice en este versículo, mis hermanos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a estar hablando de el corazón de he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a estar hablando de ese versículo. Vamos a estar estudiando qué nos habla de eso allí. ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor por medio de este versículo allí? Estábamos viendo una pregunta que hice anteriormente. ¿Cuál sería ese máximo objetivo que tenemos hoy en día en nuestras vidas? Y de pronto pensamos en, quiero glorificar a Dios, disfrutando de Él por la eternidad. Y quiero dejar de pecar. Son buenos objetivos, muy buenos objetivos. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Las dos cosas son iguales. Y una cosa nos lleva a la otra. Y si dijera, quiero dejar de pecar, voy a glorificar a Dios. Quiero glorificar a Dios, ¿cómo lo hago? Dejando de pecar. Entonces, sí, mis hermanos, que juntas, cosas que de pronto pensamos en este tiempo de dificultades, nos llevan a glorificar a Dios. Pero es algo muy importante que debemos hacer.
¿Qué debo hacer para yo glorificar a Dios y para poder dejar de pecar? Ahí es en donde el Señor nos está diciendo acá. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando está hablando allí el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, podemos ver allí, eh, está hablando de lo que en el Antiguo Testamento había en ese momento. El salmista está hablando de el Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y de pronto algunos profetas también que ya había escrito allí. A eso hace referencia eh, el salmista allí. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque lo podemos ver en el versículo 10, parte B. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mandamientos donde los podemos encontrar en Éxodo 20. Allí podemos encontrar cuando Dios da la orden a Moisés de escribir de ir y tomar la ley que Dios había dado a Moisés y a su pueblo. Versículo 12. Enséñame tus estatutos. Parte B también del versículo 12. Bendito Señor, enséñame tus estatutos. Versículo 13. También nos está mostrando allí. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Habla de juicios también que el Señor da. Versículo 14. Vemos, me he gozado en el camino de tus testimonios. Testimonios. Está hablando también de lo que está haciendo referencia allí, al Antiguo Testamento, la Torá, que también la podemos llamar. Y versículo 15, ahí mismo, dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos, en tus mandamientos. Entonces, si ven, mis hermanos, cómo allí el salmista está hablando de guardar algo, de guardar ¿qué? La palabra de Dios que está allí. Lo que él tenía en ese momento, está diciendo allí en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Entonces cuando cuando está hablando el salmista allí, está hablando de eso, de guardar la palabra de Dios. Pero nosotros hoy en día podemos decir que podemos guardar toda la palabra de Dios porque ya la tenemos, que es que es la Biblia. Entonces podemos decir que si dijéramos de una forma, es que he guardado la palabra de Dios. Como está diciendo allí este versículo, podemos decir, en mi corazón he guardado la palabra de Dios para no pecar. Entonces cuando está hablando allí de guardar la palabra de Dios, tenemos que ver algo importante que también nombra allí. Y está diciendo en mi corazón, esta frase, en mi corazón. Y cuando está hablando en mi corazón, allí el salmista en el Antiguo Testamento hace referencia a lo que había en el corazón en ese momento para las personas de ese tiempo. Y era lo que se pensaba, o sea, lo que ellos tenían en el corazón era lo que pensaban y lo que sentían. Vamos a ir una cita para aclararlo de una forma mejor. Génesis 6.5, que nos dice la palabra de Dios allí, Génesis 6.5. Y dice la palabra de Dios allí en Génesis 6.5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces sí ven, mis hermanos, que allí lo que hace el salmista está hablando lo que había en el corazón de cada persona en ese tiempo. Entonces era ver que de modo que estas palabras de Dios se atesoraban en el lugar, se puede decir que era todos los pensamientos y todo lo que ellos sentían era lo que había en el corazón. Entonces vemos que el salmista está haciendo referencia allí en el Salmo 119, está haciendo referencia de lo que había en el corazón de esas personas en ese tiempo, hasta ese tiempo que el salmista escribe este salmo. Entonces, mis hermanos,
el Señor nos está hablando del corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que podemos entender que atesoramos en el corazón? Porque ahí dice en el versículo también 11, dice, mi corazón he guardado, he atesorado, podemos decir. Porque cuando habla de guardar, es de atesorar algo valioso, algo que tiene mucho valor, algo que tiene mucho, eh, mucho valor para nosotros. Entonces, de esta forma podemos entender que el salmista, cuando dice atesorado, guardado en mi corazón, es porque esto indica que produce algo para hacer, algo valioso que está allí en el corazón. No es algo que de pronto lo dejamos a la deriva, o que de pronto el salmista en ese momento decía, no, lo voy a dejar por ahí. No, es algo que atesoraba, que era muy valioso para él. Entonces el salmista está hablando allí, está diciendo, he guardado la palabra de Dios. Es valiosa para mí, es de mucho valor la palabra de Dios. Entonces cuando tenemos la palabra de Dios atesorada verdaderamente en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios es guardada y la atesoramos verdaderamente, se hace mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa que en este mundo, que el mismo oro, que la misma plata, que cualquier cosa que podamos de pronto decir, esto es más valioso que la palabra de Dios. Pero cuando está la palabra de Dios en nuestro corazón, está atesorada, que está guardada, entonces podemos decir que estamos guardando algo valioso, algo que es de mucho valor para nosotros, que es algo importante para nosotros. Entonces, mis hermanos, vemos que allí el salmista nos está diciendo esto, nos está diciendo, he guardado. Pensemos por un momento, hagamos un momentico. Estamos guardando la palabra de Dios. De pronto estamos diciendo, como dice ahí, versículo 11, para no pecar contra ti. Por eso hay un propósito allí, mis hermanos. Y es eso. ¿Cuál es ese propósito que nos está mostrando la palabra de Dios allí? Es el mantenernos alejados del pecado. Es el de poder glorificar a Dios. Y ven como lo que estaba nombrando al principio, que hay cosas valiosas en nuestra vida y que queremos hacer. Y es de pronto no pecar y glorificar al Señor. Pero debe ser algo valioso eso en nosotros. ¿Por qué? Porque al saber que yo no quiero pecar y que quiero la gloria del Señor, entonces voy a mantenerme alimentando de la palabra del Señor a diario. Voy a estar buscando a diario de eso que me va a llevar a no estar en continuo pecado, sino a decir, esto no agrada al Señor, esto no le da gloria a Él, esto no le adora a Él, esto no le da honra a Él. Entonces, si valoramos verdaderamente la palabra del Señor, si podemos llevarla en nuestro corazón, podemos estar día a día, estar dando, llevando la palabra del Señor a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso estaba hablando ahorita de los pensamientos cuando fuimos a Génesis, que habla de los pensamientos, habla de lo que pensamos y sentimos cuando estamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo guardar la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo decir, voy a atesorar, voy a empezar a atesorar la palabra de Dios? Vamos a ir al Salmo 19, versículos 10 y 11. Allí, Salmo 19, versículos 10 y 11. A ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios allí? Dice, Salmo 19, versículos 10 y 11, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ello, en guardarlos hay grande galardón. Entonces si ve cómo allí la palabra de Dios nos está mostrando que
es más que, es más deseable. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y es más dulce que la miel y que la que destina el panal. Allí nos está mostrando que la palabra de Dios es mucho más valor, tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Es más deseable que cualquier otra cosa de este mundo, mis hermanos. Y quisiera confirmar esto, como dice allí Pablo a los Efesios, en la carta a los Efesios, dice en Efesios 6:17. Vamos a ir un momentico allí para ver qué nos dice el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento en cuanto a esto. Dice Efesios 6:17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Entonces Pablo está haciendo referencia allí que la palabra de Dios es como una espada que nos sirve para luchar contra el pecado. Entonces Pablo la nombra como allí la escribe y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si ven, mis hermanos, cuán importante es la palabra de Dios, cuán importante es guardarla, cuán importante es atesorarla, cuán importante es memorizarla, porque es la única forma de que yo pueda tenerla día a día en mi corazón, que día a día yo pueda decir: voy a vencer el pecado por medio de la palabra de Dios, no por medio de mis fuerzas, no por medio de lo que yo pueda hacer, o por medio de que, esto de pronto yo dije: no, esto no es bueno. No, es porque la palabra de Dios, porque Dios mismo me está diciendo: esto no agrada al Señor, esto no le da gloria a Él. Ahora, ¿cómo debemos alimentar la fe para poder vivir a diario eso? ¿Cómo yo puedo alimentar la fe? ¿Cómo yo puedo ir creyéndole a Dios día a día más? La fe, para poderla mantener, depende de que yo me disponga, mi hermano, de que nos dispongamos constantemente a esa verdadera palabra de Dios, a esa preciosa verdad bíblica que nos habla la palabra de Dios. Como nos dice allí en Proverbios 22, 17, 22, 18 y 19. Vamos a ir un momentico para poder constatar eso que nos dice la palabra de Dios allí. Proverbios 22, 18 y 19. Y dice así: porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre los labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber a ti también. Si bien, mis hermanos, allí los proverbios está diciendo: para que tu confianza sea en Jehová. Entonces, mis hermanos, si confiamos en lo que está diciendo allí, si confiamos en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que el Señor ya dejó allí, vamos a poder dar lucha contra el pecado. Pero también vamos a poder día a día crecer en la fe, en creerle verdaderamente al Señor, en esa verdad bíblica. Entonces, mis hermanos, si ve cuán importante es guardar la palabra de Dios, cuán importante es memorizarla, cuán importante es llevarla en nuestra mente, pero no únicamente en nuestra mente, sino practicarla, hacerla viva, y eso es necesario que pase en nuestro corazón para poder sentirla y decir: sí, el Señor me está diciendo eso. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos esté ayudando, nos esté guiando para poder hoy guardar la palabra de Dios, empezar a guardar la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios bueno, te damos muchas gracias porque de pronto vemos esto algo tan sencillo, decir: yo puedo aprender, yo puedo decir, puedo aprenderme tantos versículos en un año o en una semana, pero mi buen Señor no es aprenderlos por aprender, sino es aprenderlos para llevarlos y dar lucha contra el pecado. Es para poder glorificarte a ti, darte gloria y honra. Entonces ayúdanos a ellos, Señor, a empezar a vivirlos, Padre, y a creerte en eso que dice allí. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.